Jesús inició su ministerio terrenal siendo bautizado por Juan. El bautismo es una doctrina del Nuevo Testamento y surge con Juan, el Bautista. Jesús tenía cerca de 30 años cuando se dirigió al río Jordán para ser bautizado e iniciar su ministerio terrenal. Su bautismo permanece como un ejemplo para todos aquellos que desean seguirlo y obedecer sus enseñanzas. Hoy vamos a aprender más sobre el bautismo. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchos buscaban a Juan para recibir el bautismo del arrepentimiento y alcanzar el perdón por sus pecados. Sin embargo, ¿por qué Jesús, quien no tenía pecado, se sometió al rito del bautismo? En primer lugar, como nuestro sustituto, asumió la culpa de la humanidad y fue bautizado por causa de nuestros pecados. En segundo lugar, Jesús quería dejar un ejemplo para todos, que un día creyesen en Él como Salvador, para que también pasasen por el rito del bautismo. Marcos 16:16. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Juan 3:5. Respondió Jesús: De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En su diálogo con Nicodemo, Jesús fue claro: quien no nace del agua, o sea, el bautismo, y del Espíritu, la conversión, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Hay alguna excepción? La propia Biblia presenta un caso, la del ladrón en la cruz. Este murió sin ser bautizado, pero Jesús le dijo que sería salvo. ¿Por qué motivo? Él creyó en Jesús como su Salvador personal, pero no tuvo la oportunidad de ser bautizado porque estaba colgado de una cruz, listo para morir. Esto nos lleva a creer que si alguna persona llega a tomar su decisión por Cristo y por el bautismo, pero su vida es repentinamente tomada, esta puede ser salva aunque no haya pasado por el rito. Las condiciones para el bautismo son: A. Ser enseñado. Puede leer Mateo 28:19 y Hechos 16 del 32 al 33. B. Creer. Marcos 16:16 y Hechos 8 del 36 al 38. C. Arrepentirse. Hechos 2:38 y Hechos 3:19. D. Convertirse. Mateo 18:3 y Hechos 9:35. Con base en los textos anteriores, podemos concluir que el primer paso es ser enseñado. Pablo pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Después de comprender los principios fundamentales del Evangelio, la persona debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esta creencia lo conducirá al arrepentimiento, que significa tristeza por el pecado, y después a la conversión, o sea, un cambio en el rumbo de la vida. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre estaba presente, y de lo alto se oyó: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Dios, el Espíritu Santo, también estaba allí en forma de una paloma sobre Jesús, Dios el Hijo. De la misma forma hoy, cuando alguien toma la decisión de entregarse a Cristo a través del bautismo, la Trinidad se hace presente. Colosenses 2:12. Sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La única forma de bautismo reconocida en el Nuevo Testamento es por inmersión. La palabra griega baptizo, de la cual deriva la palabra bautismo, significa sumergir, hundir. No existe en la Biblia ningún ejemplo de bautismo por aspersión o infusión. Romanos 6:36. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muchos cristianos consideran santo el primer día de la semana, el domingo, porque Jesús resucitó en él. Observan ese día en homenaje a la resurrección de Cristo, pero la enseñanza bíblica no es esta. Jesús dejó el bautismo como la ceremonia para celebrar su resurrección. Así como Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Al ser sumergidos en el agua del bautismo, morimos al pecado, sepultamos la vieja vida y renacemos como una nueva criatura. Este símbolo confirma la idea de que el bautismo debe ser siempre administrado por inmersión, porque de otra manera perdería todo el simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Hechos 22:16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Existen condiciones a ser alcanzadas antes del bautismo, y un bebé recién nacido no puede completarlas. El bautismo solo puede ser administrado a niños que tengan la edad suficiente como para a. ser adoctrinados, b. reconozcan su pecaminosidad, c. crean en Jesús como su Salvador personal, y d. pidan el bautismo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ser revestidos de Cristo significa estar cubierto por su justicia, fortalecidos por su Espíritu y salvos por su gracia. Hay una lucha diaria con la naturaleza carnal y un fortalecimiento de la naturaleza espiritual. El accionar del Espíritu de Cristo en nuestro corazón nos lleva a la pureza del carácter. Dejamos las obras de la carne y pasamos a producir frutos del Espíritu. Conclusión. El bautismo es una doctrina del Nuevo Testamento señalada por Jesús como una condición para la salvación. Debe ser administrada solamente a personas que tengan edad suficiente como para recibir el conocimiento de la palabra de Dios. Creer en Jesús como su Salvador personal, demostrar arrepentimiento y cambio de vida. Después del bautismo, el Espíritu implanta una nueva naturaleza y hace a la persona semejante a Cristo. Que Dios los bendiga.